والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب يا إخوان، إن شاء الله vamos a empezar بإذن الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo el único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él, de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. La mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación pues es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que procede. Hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase de hadith, la clase de sábado, de la serie de clases y estudios sobre el libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los piadosos o de los justos, escrito por el imam o sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, y estamos usando con el estudio de este libro encima de la explicación de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, estamos usando el comentario de Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Llegamos al hadith 76, walhamdulillah. El imam o sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah empieza y dice: al hadith sadis wa sab'un an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. que el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah dijo al hadith 76, narrado por Abu Huraira radiyallahu an, Allah está complacido con él, que el profeta el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah se ríe de dos hombres que se pelearon o que uno mató al otro y los dos entraron al paraíso. El primero peleó y combatió por la causa de Allah y fue matado. Después Allah subhanahu wa ta'ala aceptó el arrepentimiento del asesino. Él aceptó al Islam. Fayuslim, yani
Él aceptó al Islam y murió mártir. Subhanallah. Este hadith está reportado en Bukhari y Muslim. Entonces los dos, subhanallah, entraron al paraíso. Sheikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah ta'ala dice: هذا حديث يدل على تنوع كرم الكريم, que este hadith muestra los tipos de la generosidad del generoso, de Allah, el Karim, el generoso, y que su generosidad y favor y bendiciones son diversos de maneras que no pueden ser contados ni enumerar, no, y que no entran en la mente o la imaginación o los pensamientos de las personas. La realidad de todo eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. A estos dos hombres, dice el Sheikh, uno de los cuales mató al otro, Allah les proporcionó a cada uno, mediante su gracia y su bendición, de lo grande que es y generoso que es Allah subhanahu wa ta'ala, un medio que los condujo al paraíso, que los llevó al paraíso. El primero, dice el Sheikh, luchó por la causa de Allah. Allah le dio ese éxito, luchar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah lo honró a manos del otro hombre que aún no se había convertido al Islam todavía, pero lo honró a manos del otro hombre con el martirio, ¿no? Que es el rango más alto después de los justos, de los saddiqin y de los salihin, ¿no? Los shuhada, los mártires, son de los rangos más altos, ¿no? Su propósito en el jihad, en la lucha por la causa de Allah, era exaltar y subir la palabra de Allah, que sea la más suprema y más alta, y acercarse a su Señor, dice el Sheikh, a través de este gran esfuerzo y este gran acto de adoración, el jihad fi sabilillah, por lo que su recompensa está con Allah subhanahu wa ta'ala, y no tiene derecho perdón, y dice el Sheikh, y no tiene derecho sobre el asesino, así que su recompensa está establecida con Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. No. En cuanto al la otra persona, Allah subhanahu wa ta'ala ha abierto la puerta de arrepentimiento a todo aquel que desea arrepentirse. ¿No? Bab tawba maftuha, yani la puerta del arrepentimiento está abierta completamente, ya sea a través del Islam, dice el Sheikh, o de cualquier otra forma, y no ha hecho de ningún pecado, Allah subhanahu wa ta'ala no ha hecho ningún pecado que sea obstáculo o que impide que Allah acepte el arrepentimiento. Es decir, no hay ningún pecado que la persona puede tener, ¿no? O que hizo en el pasado. Si es que se arrepiente de los pecados, desde que se arrepiente, no hay ningún pecado que Allah no perdona. Si la persona se arrepiente sinceramente y completamente. No. Así dice el Sheikh, como Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho sobre los que se arrepienten: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
oh siervos míos, que han pecado contra sí mismos, no desesperen de la misericordia de Allah. En verdad, Allah perdona todos los pecados, todos. En verdad, Él es el que perdona y Él es el misericordioso, el clemente. No. Entonces el Sheikh aquí dice, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَابَ مَحَلَ عَنْهُ كُفْرُ وَآثَارَ. ¿No? Que así cuando esta persona abrazó el Islam, entró al Islam, aceptó el Islam y se arrepintió sinceramente, Allah subhanahu wa ta'ala borró su incredulidad, su kufr y los afectos, y le concedió la bendición de ser mártir por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y por lo que fue la causa de entrar al paraíso, como su hermano que lo mató y lo honró a sus manos y no lo humilló a sus manos, pero lo honró, dice el Sheikh, de matarlo y ayudarle a alcanzar de ser mártir y entrar al paraíso con ese honor. Y lo hizo, dice el Sheikh, cuando todavía no era musulmán, mientras era incrédulo, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala es grandísimo y el decreto de Allah es grande y asombroso, que nosotros no podemos entenderlo en veces. Dice el Sheikh, lo que se menciona aquí en este hadith, yadhaqullah, yani que Allah se ríe. Dice, esta risa del Creador indica la máxima generosidad y bondad, así como la diversidad de sus bendiciones y de sus bendiciones y de sus gran favores que da a su creación. Esta risa mencionada en este hadith, dice el Sheikh, y en otros textos, porque no es el único hadith que se menciona que Allah subhanahu wa ta'ala se ríe, al igual que los otros, es igual y los tomamos igual como los otros atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh. Lo tomamos así como los otros atributos. Son min sifatillah, son de los atributos de Allah. وعلى المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به. Y sobre el creyente es obligatorio reconocerlo y creer en él. وأنه حق على حقيقته. نعم. El Sheikh aquí menciona que perdón, déjeme terminar aquí. وأن صفاته صفات كمال وليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. نعم. Que Allah subhanahu dice el Sheikh aquí que esta risa mencionada en este hadith y en otros textos, al igual que los otros atributos, es igual como los otros atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, debe ser reconocido y es obligatorio creer en él por el creyente, quien debe aceptarla como verdad y comprender que sus atributos, es decir, los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, son perfectos, son completos, absolutamente completos y perfectos, sin igual, semejante ni rival, ¿no? Entonces no tiene ningún igual, ni semejante, ni rival. No. Perdón. Y pues aquí es de la aqida Ahl Sunnah wal Jama'a aceptar y afirmar los atributos de Allah, los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, así como están reportados en los textos de la Sharia, sin negarlos, sin cambiarlos, sin hacer alguna interpretación del atributo, o sin hacerlo igual con la creación, o sin decir cómo es.
sin decir cómo es la realidad de ese atributo. Porque no entendemos la realidad de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. No, entonces el Sheikh menciona y dice, así como Allah es una esencia única, sin igual, también posee atributos sin igual. Todos estos atributos, dice el Sheikh, son de alabanza, gloria, yani majestad, belleza, perfección, ¿no? Y por eso creemos en los atributos de nuestro Señor revelados en el Corán y en la Sunna. Y sabemos que la verdadera fe, al imán al haqiqi, yani imán al haq, sabemos que al imán y el tawhid solo se completan cuando estos atributos se afirman de una manera que honra la grandeza y majestad y la gloria de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Es grandísimo lo que está diciendo el Sheikh aquí. No. Entonces dice el Sheikh, وهذا حديث من جملة الأحاديث المرغبة في دخول في الإسلام وفتح الأبواب التوبة بكل وسيلة. Y este hadith se encuentra entre estos ahadith que mencionan a aquellos que abrazan el Islam y que esa bendición de el llamado al Islam está presente para la gente y que las puertas de arrepentimiento están abiertas siempre por todos los medios, dice el Sheikh, porque el Islam borra el pasado, ¿no? El Islam borra el pasado, dice el Sheikh. نعم فإن الإسلام يجب ما قبله وما أمل الإنسان في حال كفره. نعم وقد أسلم على ما أسلف. نعم dice el Sheikh, porque el Islam borra el pasado, todo el pasado, es decir, los pecados. ¿No? Y quien lo abraza no es responsable de sus acciones pasadas, o sea, los pecados, ¿no? Ni siquiera de aquellos a quienes mató para apoyar su falsidad, subhanallah, ni de las riquezas que se apropió con ese propósito, ¿no? Dice, bueno, ni todo eso del pasado que él hizo en el estado de kufr de los pecados, Allah lo ha perdonado. ¿No? Todo esto, dice el Sheikh, queda perdonado tras abrazar el Islam. Y son cosas grandísimas, pecados grandísimos que hizo esta persona. Mató a un creyente, combatió contra los creyentes y contra el Islam y contra el mensaje del din al Islam y contra la Sharia de Allah. Esos son pecados grandísimos, ¿no? Son pecados grandísimos. Entonces aquí dice el Sheikh, mi dicho cuando dije min ajli dhalik, con ese propósito, es decir, que peleó con ese propósito, es decir, del kufr y todo eso, dice el Sheikh, pues respecto a los derechos derivados de transacciones entre musulmanes y no musulmanes, es pertinente en este caso, dice el Sheikh, que hablar de esto, de que si un no musulmán se convierte al Islam y tiene derechos, deudas o bienes pendientes logrados mediante dichas transacciones, dice el Sheikh, el Islam no anula estos derechos, los derechos que la gente tiene sobre él y él tiene sobre la gente. Si él tiene acuerdos, si él tiene deudas, si él tiene pues contratos, y esto no es borrado, de esto no se habla, ¿no? Se habla de los pecados, ¿no? Se habla de los pecados.
Esto se debe a que tales transacciones, dice el Sheikh, son comunes entre personas, tanto piadosas, las personas piadosas o malvadas, o tanto personas musulmanas o no musulmanas, incrédulas. Esto difiere de la primera categoría, es diferente a la primera categoría que borra todo el pasado, es decir, los pecados, ¿no? Dice el Sheikh, un momento, perdón. No, dice el Sheikh, sí, estalla una guerra entre musulmanes y no musulmanes, que resulta en muertes y confiscación de propiedades y bienes. Estos no se devuelven, salvo de forma voluntaria, dice el Sheikh, y como donación de quien los recibió. Pero esto no se devuelve. Por ejemplo, un pueblo hace guerra contra los musulmanes y los musulmanes ganan. La victoria está con los musulmanes y ellos logran las propiedades y bienes de ese ejército que combatió contra los musulmanes. Y digamos que se quita, no sé, armas, caballos, dinero, riquezas, hasta propiedades, ¿no? Esas cosas, después de que esa gente se hace musulmán, esas cosas en la Sharia no se devuelven. Es propiedad del Estado del Islam, de los musulmanes, y el gobernante es el que divide estas cosas entre los que participaron en el combate, ¿no? Entonces estas cosas no se devuelven porque no tenemos deuda con ellos. Ellos combatieron contra nosotros los musulmanes. Entonces estas cosas no se devuelven, ¿no? Y dice el Sheikh, excepto si es de forma voluntaria, que una persona quiere devolverle esa persona su caballo o su arma o ya sabiendo que es su hermano, puede ser que le vuelve, no sé, cosas que le quitaron, ¿no? O donarse cosas que les quitaron a ese ejército, donárselo a unas personas que aceptaron el Islam ya después, para que tengan algo para cómo sobrevivir, ya sea de riqueza o de propiedad o algo así, ¿no? Y dice el Sheikh, Allah sabe mejor. Esto es similar en cierto modo a la lucha de los rebeldes contra la gente de justicia, donde los sabios no los consideraron responsables por lo que destruyeron durante la guerra dice Sheikh, o en términos de vida o dinero, debido a esta explicación, ¿no? Dice el Sheikh, acordaron los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ocurrió el conflicto entre ellos, y acordaron que no había responsabilidad por lo que se destruyó en términos de vidas y dinero por parte de ambos, los dos partidos o los dos bandos, ¿no? Y menciona el Sheikh, el dicho en este hadith, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخِرِ فَيُسْلَمُ. Y entonces Allah aceptó el arrepentimiento del otro y se hizo musulmán, se sometió a Allah subhanahu wa ta'ala y se hizo musulmán. Aquí hay evidencia, dice el Sheikh, de que la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala del arrepentimiento de quien se somete y se rinde y se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala, se arrepiente de sus pecados, precede a este arrepentimiento del siervo, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta, y es algo grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo grandísimo con Allah.
Allah eleva a la persona que deja, porque no es algo fácil, ¿no? La persona que deja el kufr, que deja el shirk, que puede ser que era la religión de sus padres o la cultura de su gente, su pueblo, y se aparta de los incrédulos, se aparta de los politeístas, ¿no? Para aferrarse al din del Islam, al imán y al tawhid y a la sunnah y la gente de la sunnah y del Islam, ¿no? Y hacer eso requiere fuerza. Hacer eso requiere fe verdadera. Requiere creencia profunda, ¿no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reconoce eso, claro, que el que sabe todo y que nada escapa el conocimiento de Allah. Allah sabe eso, claro, y por eso eleva a esa gente, la gente verdadera de fe. Y vemos, ¿y por qué hay tantos musulmanes conversos, pero los vemos en estados bien humildes? O sea, los vemos que pues de verdad tienen muchos problemas y siempre están en esto o en otro. ¿Y por qué Allah subhanahu wa ta'ala no ha elevado a esa gente? Allah sabe mejor, pero Allah promete elevar al creyente. Y no dice el musulmán, al creyente. Entonces, al creyente, Allah subhanahu wa ta'ala eleva o sube en rango en dunya y en la akhirah al creyente que se aferra al tawhid, que se aferra al imán, que se aferra a establecer en creencia, dicho y práctica la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y es su llamado. El llamado es a la sunna. Y es una advertencia contra todo que opone la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y el tawhid, ¿no? Entonces Allah eleva a esa gente, los proteja, los baña con bendiciones y favores, ¿no? Entonces, si hay algo en que vemos que los musulmanes que se están convirtiendo no ven eso, ya sea una prueba que Allah pone sobre ese creyente, o es algo que ese musulmán no está practicando correctamente. Puede ser que no está practicando correctamente. Puede ser que enfrente de la gente pues es una cosa y en escondidas es otra cosa. O simplemente puede ser igual de desobediente en privado y en público. Subhanallah. Así que el Sheikh menciona que esto es algo grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, porque Él, Allah subhanahu wa ta'ala, el exaltado, el altísimo, permite y ordena su arrepentimiento y es bondadoso con su siervo, pues le provee los medios para arrepentirse. Así el siervo se arrepiente, dice el Sheikh, y luego Allah acepta su arrepentimiento, borrando de él los pecados que había cometido anteriormente. Tanto el kufr, la incredulidad, o el shirk, politeísmo, como los pecados menores y los pecados mayores. Espero que sí. Está lloviendo otra vez hoy, Juan. No sé si me escuchan bien, pero si hay un problema en escucharme, me dicen, inshallah. Sigue el Sheikh aquí y dice, de este modo, el tauba o la tauba, el arrepentimiento del siervo, está rodeado de los actos de arrepentimiento. Es decir, esas cosas, cuando la persona es sincera, pues, de arrepentimiento, abandona el pecado,
si es sincero en arrepentirse de kufr y shirk y los pecados grandes, se va a ver en sus acciones y en sus posturas y en sus dichos, yani, que ha abandonado estas cosas, ¿no? Con los que, dice aquí el Sheikh, con los que su Señor lo ha favorecido, yani su permiso, orden, yani, y pues cómo ha facilitado para él el arrepentimiento hasta que se arrepintió, dice el Sheikh, y luego del gran favor de Allah, la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala de su arrepentimiento y eliminar de él su error pasado o sus errores y fallos y pecados pasados. Él, Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, es yani misericordioso, clemente y compasivo, dice el Sheikh. El arrepentimiento es uno de los mayores actos de obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Es uno de los actos mayores de Juan. Es un acto de obediencia hacia Allah y es un acto de adoración. Arrepentirse. Así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus sahaba arrepentirse todos los días, hacer tauba, hacer istighfar, pedir perdón. Pero no solo es pedir perdón, decir astaghfirullah, oh Allah perdóname, pero es arrepentirse todos los días. Y sabemos que la tauba o el arrepentimiento pues tiene condiciones. Y estas condiciones las hemos mencionado varias veces, y Juan barakallahu fikum, pero inshallah lo mencionamos nomás para el beneficio otra vez. El arrepentimiento, para que Allah lo acepte, tiene que venir con unas condiciones. Primeramente, an-nadam. An-nadam. An-nadam, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, an-nadam tauba. An-nadam tauba. Que ese sentirse mal por pecar contra Allah. Sentirse mal que pecó o cayó en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Tener ese sentimiento de sentir mal por él, que se arrepiente la persona, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no cumplí con esto? O sea, sentirse mal por eso es una condición. Entonces, si la persona no tiene ese nedam, no tiene ese arrepentimiento, ese sentimiento o que siente mal por hacer ese pecado contra Allah subhanahu wa ta'ala, pues entonces su arrepentimiento no es aceptado. No es aceptado. Como la gente que digamos deja de hacer algo solo porque hay gente enfrente de él, pero no se siente mal por dejar eso o por hacer tal cosa, y puede ser por esa razón cae otra vez en ese pecado, puede ser, y Allah sabe mejor. Pero esta es la primera condición, an-nadam, sentirse mal por pecar contra Allah o no cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo es abandonar el pecado, abandonar ese pecado del cual se está arrepintiendo. Abandonar el pecado es completamente una condición de arrepentimiento, porque la persona no está arrepentida si sigue haciendo ese pecado. Una persona que se arrepiente por fumar cigarros o por fumar marihuana, por ejemplo, y sabe y reconoce que eso es haram para él y lo dice, es haram, o Allah perdóname, pero sigue fumando, eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento, porque no ha dejado el pecado, ¿no? Entonces, la segunda condición para que el arrepentimiento sea válido con Allah y aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala es dejar el pecado. 3, tiene que tener esa intención cuando deja ese pecado, que lo está dejando por completo.
no tiene la intención de regresar a ese pecado. Así como hay gente que deja, digamos, un pecado en Ramadán porque es Ramadán. Deja de, no sé, mentir, deja de fumar, deja de tomar alcohol, deja de hacer drogas porque es el gran mes sagrado de Ramadán y se arrepiente, pero él tiene la intención de cuando termine Ramadán va a regresar a fumar, va a regresar a tomar alcohol, va a regresar a mentir, va a regresar a engañar mujeres y andar con mujeres y tener relaciones ilícitas que son haram. Pues eso no es arrepentimiento y Allah no acepta ese arrepentimiento porque tiene la intención cuando deja el pecado de regresar a él. Entonces lo opuesto es la condición, que debe de tener la intención de dejar ese pecado por completo. Aún que puede ser que en el futuro, ya después del tiempo, puede ser que lo comete otra vez, ¿no? Pero en ese momento que se está arrepintiendo, tiene la intención sincera y pura, que es por Allah subhanahu wa ta'ala, que no va a regresar a ese pecado. Lo está abandonando por completo. Tiene la intención de no regresar a ese pecado. Esa es la tercera condición. Hay sabios que paran a esas tres condiciones y hay otros sabios que ponen una cuarta condición que dice que también la cuarta condición es pedir, después de cumplir con estas primeras tres, debe de pedirle a Allah que lo perdone. Debe de pedirle a Allah que lo perdone. ¿No? Por la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando la gente del infierno le preguntaron a la gente que entró al fuego, que era creyente, según la gente en la dunya era creyente, dijeron: ¿por qué has entrado aquí? ¿Por qué has entrado aquí? Y dijeron: porque nunca le pedimos a nuestro Señor perdón por nuestros fallos y errores y pecados. Nunca hicimos istighfar. Istighfar es decir, que Allah perdóname. Astaghfirullah. Allahumma ighfirli. Oh Allah, perdóname. Astaghfirullah, pido perdón de Allah. O sea, decirlo sinceramente después de cumplir con estas primeras tres condiciones. La cuarta es pedir perdón de nuestro Señor. Igual una quinta que los sabios dicen para la gente que hizo un pecado en oprimir una persona, que le quitó un derecho, debe de rectificar eso y regresarle ese derecho, ya sea que le robó tal cantidad de dinero, o si se arrepiente de eso y es sincero, tiene que cumplir con estas condiciones y después regresarle ese derecho que le quitó, esa cantidad de dinero, ¿no? O esa propiedad. O si mintió contra él, debe aclarar que mintió contra él. Si hizo unas, digamos, calumnias o mentiras sobre él, el que se arrepienta de hacer eso, verdaderamente se ha arrepentido, después de cumplir con esas condiciones, debe aclarar porque oprimió su hermano y ya ni le quitó un derecho relacionado con su honor, pues entonces debe de aclarar que yo mentí en tal cosa sobre el hermano, o yo exageré en tal cosa, yo oprimí a mi hermano en esto y esto cuando dije esto y esto. Debe aclarar eso. Si lo hizo públicamente, tiene que hacerlo, aclararlo públicamente. Si lo dijo así nomás con una persona o dos, debe aclarar a esa persona o dos a quien se lo dijo, a quienes se lo dijo, ¿no? Entonces, el arrepentimiento, dice el Sheikh, es uno de los mayores actos de obediencia y actos de adoración. Y este principio se aplica a todos ellos, dice el Sheikh. Allah primero concede al siervo el éxito
en el arrepentimiento, el tauba. Facilita los medios para llevarlo a cabo y allá el camino, usa el camino de arrepentimiento, ¿no? Y lo lleva a ese camino, y lo lleva al camino de la guía. Luego, cuando el siervo obediente, dice el Sheikh, lo ve, lo reconoce, realiza esto, Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta y registra para él su agrado y recompensa, dice el Sheikh. Subhanallah. Dice el Sheikh, cuán inmensa es la generosidad del generoso, cuán abundante y variada es su infinita generosidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más, dice el Sheikh. Subhanallah. نعم فما أوصى فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع الأمين. نعم subhanallah. Y que el Sheikh dice wallahu ta'ala alam. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah termina su explicación sobre este hadith, el hadith del profeta sallallahu alayhi wasallam, que mencionamos, que es el 76. Sheikh Ubayd al-Jabri menciona y dice en este hadith, y lo menciona el Sheikh otra vez, donde dice yadhakullah li rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhir kilahuma yadkhulu al-jannah, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah se ríe del caso de dos hombres que se pelean y uno mata al otro y los dos entran al paraíso. Sheikh Ubayd al-Jabari rahimahullah ta'ala menciona y dice, en esto hay evidencia, delil, ¿no? En esto hay evidencia y delil que la risa es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala y es uno de sus atributos activos que se manifiesta según su voluntad, cuando Él quiere, según su voluntad y sabiduría, dice el Sheikh, al igual que los otros atributos divinos, al igual que los otros atributos divinos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Ahlus Sunnah wal Jama'a, dice el Sheikh, lo afirman tal como aparece en los textos de la Sharia, en los ahadith, las narraciones y las ayat en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, sin, ¿no? Dice el Sheikh aquí, sin sin recurrir a la interpretación, sin distorsión, ¿no? Sin tashbih, es decir, hacerlo igual con la creación, y sin ta'til, sin negar este atributo o nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y eso es bien conocido en la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, con los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿No? Y de esto se han desviado las sectas, como los Ash'aris, los Maturidiyya, los Ash'ariyya, los Maturidiyya, los Jahmiyya, los Mu'tazila, ¿no? Que niegan estos atributos y cambian su significado, ¿no? Hay muchos que van a negar este atributo de que Allah se ríe, porque usan su razón. Dice, Allah no puede, no es digno que Allah se ríe. Allah no se va a reír. Pero tenemos evidencias
tenemos narraciones auténticas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó que Allah se ríe. Entonces lo tomamos así como viene en las narraciones, así como dicen los salaf, que lo aceptamos kama ja'at, así como nos ha llegado, con las narraciones, con cadenas de transmisión auténticas, y el hadith es auténtico, reportado por los fiables, ¿no? Así que nosotros aceptamos eso. Ahl Sunnah wal Jama'a aceptamos eso. Sigue Shaykh Ubayd y menciona la otra parte del hadith, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubu Allah ala al-qatil fayuslim fayustashhad. ¿No? Y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, este luchó por la causa de Allah y muere, ¿no? Y muere. Entonces Allah acepta el arrepentimiento del asesino, por lo que abraza el Islam y muere como mártir, ¿no? Entonces Shaykh Ubayd dice, esta explicación llegó como respuesta, porque en otras narraciones dice, está mencionando el Sheikh, llega como respuesta a la pregunta de los compañeros, que cuando la primera frase que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah se ríe en el caso de dos hombres que se pelean y uno mata al otro y los dos entran al paraíso, ¿no? Mencionaron Kayfa ya Rasulullah, ¿cómo, oh mensajero de Allah? Y en otra narración, qila Kayfa yakuna dhak, ¿cómo será? ¿Cómo podrá ser esto, oh mensajero de Allah? ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, la segunda parte es como respuesta a lo que ellos preguntaron, ¿no? Dice el Sheikh, este hadith es una prueba es una prueba clara de que el Islam borra lo que llegó antes, lo que precedió, ¿no? Este hadith contiene los siguientes puntos de jurisprudencia importantes. Primero, dice el Sheikh, este hadith afirma el atributo de Allah subhanahu wa ta'ala de la risa. Lo afirma para Allah subhanahu wa ta'ala de una manera digna de su majestad. Que sabemos que se ríe. ¿Cómo se ríe? Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. Wallahu a'lam. Afirmamos el significado del acto reírse y lo que se entiende de la risa, pero cómo lo hace, Allahu ta'ala a'lam. Así como una persona puede decir, no es digno que Allah subhanahu wa ta'ala se ríe. Cuando la gente se ríe, pues se ve fea, subhanallah, o se oye mal, o hay muchas cosas negativas que se puede conectar con la risa. No es algo digno para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero decimos, la realidad, tú ahora estás comparando esta acción con la creación, y por eso menciona Ahl Sunnah wal Jama'a, aceptamos los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala como llegan, es decir, el significado lo aceptamos como llega, con esa palabra, con ese sentido, ese significado, y no decimos cómo, no decimos no vamos a compararlo con la creación, no vamos a negarlo, no vamos a cambiar su significado. Ese es el principio bien establecido con Ahl Sunnah wal Jama'a. Afirmamos. Entonces, primeramente, lo que enseña, dice el Sheikh, de los asuntos que enseña este hadith, primeramente, afirma el atributo de la risa para Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo? En la manera digna de su majestad. ¿No? Es como Allah subhanahu wa ta'ala sabe la realidad y nosotros no lo sabemos. No.
Segundo, la inmensidad de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y su gran favor sobre esta nación, los musulmanes. Que quien acepta el Islam, quien entra y abraza el Islam, Allah le perdona todos sus pecados anteriores. Nam le perdona todo. Es una gran bendición. Es una grande, enorme misericordia, ¿no?, que Allah subhanahu wa ta'ala tiene sobre la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tercero, dice el Sheikh, solo un siervo musulmán puede alcanzar el martirio por la causa de Allah. Solo un musulmán, solo un creyente puede ser mártir por la causa de Allah. Y un incrédulo no puede ser un mártir por la causa de Allah. No. Aunque hubo en Medina, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo guerra contra los politeístas, que ayudaron los judíos, ayudaron algunos de los judíos contra los politeístas de Meca cuando llegaron a combatir contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, y muchas de las tribus de los judíos rompieron su pacto con el profeta sallallahu alaihi wasallam y empezaron a ayudar a los enemigos de al-Islam, los politeístas de Meca, y los judíos ayudaron a esos politeístas en contra del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hubo unos judíos que no rompieron su pacto con el profeta sallallahu alaihi wasallam y ayudaron al profeta sallallahu alaihi wasallam contra sus hermanos los judíos y contra los politeístas incrédulos de Meca, ¿no? Entonces, quien muere combatiendo, si su intención no es subir la palabra de Allah, ¿no?, elevar la palabra de Allah, la sharia de Allah, la creencia de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, si su creencia no es eso y su intención no es eso, pues entonces no muere mártir por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuarto, es importante, dice el Sheikh aquí, destacar que los sabios más eminentes de la época son aquellos capaces de resolver problemas y dilemas. Dice el Sheikh Ubayd al-Jabari, dice, qué excelente es lo que dijo el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, en las palabras de Allah Todopoderoso. Dice el Sheikh, وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى, en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا. Esta es una ayat grandísima e importante, Juan Barakallahu Fikum. Y el Sheikh aquí, Sheikh Ubayd al-Jabari, rahimahullah, menciona qué hermoso y qué gran dicho de Sheikh Abdurrahman, su explicación sobre esta ayat, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, cuando les llega un asunto de seguridad o de temor, lo difunden. Se apuran y lo difunden. Pero si lo hubieran regresado o lo hubieran llevado al mensajero o a quienes tienen autoridad entre ellos, quienes pueden investigar, extraer conocimiento correcto de ello, lo hubieran sabido. Y si no fuera por el favor de Allah sobre ustedes y su gran misericordia sobre ustedes, habrían seguido el Shaitán, salvo unos pocos. Esta ayah es grandísimo y hay muchos beneficios de esta ayah, Juan.
Pero aquí Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah ta'ala menciona la explicación de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di en su libro At-Tafsir, su libro Taysir al-Karim al-Rahman, donde explica el Corán. Y Sheikh Abdurrahman al-Sa'di menciona sobre esta aya y dice: esto proporciona evidencia de un principio, dice aquí, qa'idat adabiyya. Qa'idat adabiyya. Adabiyya es decir aquí, se puede decir adabiyya de literación, o puede literatura, o se puede decir también adabi, en cómo comportarse, en cómo comportarse. Dice el Sheikh, si se está investigando un asunto, este es un principio. El Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah está mencionando un principio que es bien importante. Juan Barakallahu Fikum, escuchen esto. Si se está investigando un asunto, debe confiarse a quienes estén calificados para manejarlo. Y uno no debe presumir de hablar ante ellos, ¿no? Ante ellos, o antes de ellos, ¿no? Pues esto se acerca más a la verdad y es más probable de que evite errores. ¿No? También contiene una prohibición contra la prisa y el afán por difundir cosas en cuanto se oyen, y el mandato de reflexionar antes de hablar y considerar si es beneficioso para que una persona puede proceder con ello o no, para que pueda abstenerse de ello. Importante, gran principio que toma, o gran palabras que toma el Sheikh de esta aya de Allah subhanahu wa ta'ala. Es tan importante que primero vamos a leer la aya para entender exactamente, leerlo otra vez para entender lo que Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando, lo que menciona. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ o el khawfi adha'u bihi. Cuando les llega un asunto que está conectado a la seguridad, ya sea la seguridad del individuo o del pueblo, ¿no? O de miedo o de temor, dice aquí Allah subhanahu wa ta'ala, o el khawf. Temor es decir, o miedo es decir, lo que tiene de miedo un individuo de que le va a llegar un daño, o que alguien lo va, le va a hacer un daño físicamente, o lo va a robar, o le va a quitar un derecho, o también un miedo del pueblo, un temor que tiene el pueblo, de que va a venir un enemigo, va a haber una guerra, va a matar mucha gente, o lo que sea. Cuando llega un asunto así, ¿no? La gente común, la gente ignorante, la gente que no piensa primero, la gente que no tiene conocimiento, o la gente simplemente sin entender bien este asunto, lo difunde. Y estamos viviendo en un tiempo, Juan Barakallahu Fikum, que esto se aplica aún más, porque es tan fácil difundir las cosas que nos llegan en las redes sociales. Si uno está en Instagram, si uno está en Facebook o WhatsApp o lo que sea, Twitter, cualquier red social que usa la gente, les llega noticias, o les llega un chisme, o les llega algo que empiezan a hablar la gente, lo difunden. Es un pecado esto. Eso es un pecado, primeramente. Eso es haram, porque no está establecido que es correcto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: suficiente es la persona considerada
mentirosa, que difunde todo lo que oye. Que difunde todo lo que oye. ¿No? Es considerada mentirosa esa persona. ¿No? ¿Quién quiere ser considerado como mentiroso? Subhanallah. Ninguno de nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala sigue y dice, yani, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. Subhanallah. Pero si lo hubieran llevado o regresado al mensajero, es decir, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, para nosotros, a las evidencias del Corán y la Sunnah, o a quienes tienen autoridad entre ellos. Ulil Amr, y Juan, son dos tipos, no son tres, son dos tipos. Ulil Amr, la gente de autoridad, solo son dos tipos. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala menciona Ulil Amr, está hablando de dos tipos de gente. Primero, los gobernantes, los que tienen autoridad de ley del pueblo, ¿no? Los que son responsables de gobernar el pueblo, los líderes o los gobernantes, ya sean amir o sultán o rey o presidente o lo que sea. El gobernante, ¿no? Él tiene la autoridad del pueblo, ¿no? Ese es el primer tipo. El segundo tipo, los ulama, los sabios grandes, que tienen la autoridad de la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, de guiar la gente y dar veredictos islámicos, y guiar la gente y enseñarles el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos está obligando, cuando llega una fitna, cuando llega una noticia, cuando llega un rumor, un chisme, cuando llega eso, ¿qué es lo primero que no debemos de hacer? Difundirlo. No debemos de difundirlo. Primero, debemos detenernos. ¿Y qué hacemos con este asunto? Lo regresamos a Allah y su mensajero. Lo regresamos al Corán y la Sunnah. O a quienes tienen autoridad, es decir, a los gobernantes o a los sabios grandes. A los sabios grandes. Hay que regresarlo y no hablar de ello y no ni difundirlo antes de regresarlo a los sabios grandes. ¿No? Quienes, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, li'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Subhanallah. Quienes pueden extraer conocimiento correcto de ello, quien pueden, con su conocimiento y autoridad, ya sean los sabios o los gobernantes, poder investigar este asunto para ver si es correcto o no, para ver qué se va a hacer para corregirlo o rectificarlo, qué se tiene que hacer y qué está sobre nosotros en este asunto. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí, que ellos serán los que se encargan de eso y no nosotros, la gente común. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Y si no fuera por el gran favor de Allah sobre ustedes y su misericordia, ¿no? ¿Qué es ese gran favor de Allah y su misericordia? La guía del Islam, la Sharia del Islam, la guía del Corán y la Sunnah, ¿no? Aferrarnos a ese gran favor que Allah nos ha dado, a esa gran misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, concedido. Eso nos tenemos que aferrar. Si no fuera por este gran favor y misericordia de Allah sobre nosotros, hubieran seguido Shaitán, salvo pocos. Entonces, hacer lo contrario es seguir Shaitán. Difundirlo sin verificarlo es seguir Shaitán. Difundirlo antes de regresarlo a la gente de autoridad, ya sea a los sabios grandes o a los gobernantes, pues es el camino de Shaitán y seguir a Shaitán.
Entonces en estas fitan, en estas fitan que está ocurriendo entre los musulmanes o entre los salafis de Ahl Sunnah wal Jama'a, que se están refutando uno al otro, que están con este lado o este otro lado, y están difundiendo lo que dice este lado y lo que dice el otro lado, y no están difundiendo en realidad del juez, del sabio grande que no está dentro de esta situación, porque no se puede usar como una decisión o juicio sobre este caso la gente que está dentro del caso. Se tiene que usar un juez, un sabio afuera de este caso que da el juicio sobre esto, diciendo a tal persona: arrepiéntete de lo que has dicho sobre esto y esto, o aléjate de lo que has hecho de esto y esto. ¿No? El juicio sobre esto es: si no dejas esto, ya ni caes en tal y tal juicio. Si no hay un sabio de los sabios grandes a quienes regresamos estos asuntos y estos fitan, pues no debemos difundir nada de esto. No debemos de difundir nada de ninguno de los lados. Debemos quedarnos callados. Debemos esperar que hablen al kibar al-ulama, los grandes sabios, sobre este asunto, tal fitna. ¿Nam? Y no hablar. ¿Nam? El Sheikh Ubaid, subhanallah, menciona lo que dice aquí Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, y menciona, y esto hay evidencia de un principio grandísimo del comportamiento. Dice, si se está investigando un asunto, dice el Sheikh, وفي هذا الدليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولي من هو أهل لذلك. ¿No? Si hay un asunto que se está investigando, ¿no?, debe confiarse a quienes estén calificados para manejarlo. ¿No? Debemos dejar ese asunto para aquellos que tienen esa autoridad o ese conocimiento para manejarlo. Ellos son ahl lidalik, ellos son la gente para eso. ¿No? وَيَجْعَلْ إِلَى أَهْلِهِ. ¿No? Y uno debe de saber que eso es para esa gente. وَلَا يَتَقَدَّمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Y no debemos, ¿cómo se dice aquí? El Sheikh dice, esto se acerca más, uno no debe hablar o presentarse ante ellos, o antes que ellos han hablado o han presentado. Uno no debe decir, esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Él tiene la razón y él no tiene la razón. El Sheikh Fulán, lo apoyamos, él tiene la razón y este otro Sheikh no tiene la razón. Y estás hablando antes de los sabios grandes o antes de la gente de autoridad. Y esto no es permitido. لا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأهرى للسلامة من الخطأ. Y dice, uno no debe de hablar ante de ellos, pues esto es se acerca más a la verdad y es más probable de que evite los errores. ¿No? También contiene algo que es prohibido, dice el Sheikh, وَفِيهِ نَهِي, una prohibición عن الأجلة, subhanallah, وَتَسَرُّعُ لنشر الأمور من حين سماعها. Subhanallah. Y también contiene una prohibición contra la prisa y el afán por difundir cosas en cuanto se oyen. Hay una prohibición en esto, de difundir cosas en cuanto lo oyes, sin verificarlo, sin regresarlo a la gente de autoridad, sin regresarlo a la gente de conocimiento, y lo difundes.
si lo difundes. No sabes si es correcto o no. Lo difundes. En cuanto lo oyes, lo difundes. Y el mandato de reflexionar antes de hablar, dice el Sheikh. El mandato, dice el Sheikh, والأمر بتأمل قبل الكلام والنظر فيه. والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه. Y el mandato de reflexionar antes de hablar y considerar si es beneficioso. يعني هل هو مصلحة؟ يعني ¿es algo de un beneficio para nosotros? ¿Es beneficio para la umma? Para que una persona pueda proceder con ello. ¿Nam? ¿Nam? O no. Para que pueda abstenerse de ello, dice el Sheikh. فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم. ¿Nam? Para que pueda la persona seguir con ello ya después de que ha reflexionado antes de hablar, si hay un beneficio o no. Pero nunca antes de la gente de conocimiento. Nunca se difunde el juicio o esto. Hay tantos hermanos que usan sus redes sociales nomás para difundir fitna, subhanallah. Hacen videos, traducciones y nomás para difundir fitna. En vez de difundir los principios y fundamentos del din de Allah, del manhaj salafi, de la aqida salafía, en vez de difundir Corán y Sunnah, difunden fitna. Difunden el audio de este y el video de este y el escrito de WhatsApp de este y el Twitter de este. O sea, eso no es ilm. Y eso no estamos ordenados con eso. Al contrario. Nos han prohibido eso. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah nos han prohibido eso. Y esta es una gran evidencia y un gran principio que menciona Sheikh Abdurrahman al-Sa'di y que ha relatado Sheikh Ubaid al-Jabari rahimahullah en su comentario sobre este hadith. Y con eso terminamos. Y a Juan le pedimos a Allah que nos guíe al camino recto, nos haga de la gente firme sobre su din, sinceros, adorándolo a Él, solo y único, siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con el entendimiento y práctica de los sahaba, y nos protege de cada fitna y cada desvío y cada mal que nos puede hacer caer en aquello que Allah odia o que reciben la ira de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone de nuestros errores, fallos y pecados y nos haga de la gente de Ahl Sunnah hasta la muerte en esta dunya y en la akhira. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya Juan. Terminamos. Si hay unas preguntas en lo que puedo ayudar, haré lo posible. Bismillah. Barakallahu fikum. ¿Está permitido que un musulmán participe con un cristiano en un proyecto como un negocio? Sí, hacer negocios con los no musulmanes es permitido. Siempre y cuando no hay nada que está en contra la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, es permitido hacer negocios con los judíos, con los cristianos, con los politíes. Es permitido hacer negocio con ellos. No. Si comparto comida con un compañero, ¿seré recompensado por ello? No, sí. ¿Se considera una caridad, sadaqa para mí? No. ¿Se considera una caridad? No. Se expondrán nuestros pecados ante toda la creación, o cada persona será juzgada por separado. No. Generalmente los pecados serán exponidos ante toda la creación, excepto aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala
tiene misericordia de ellos, como está reportado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah, a uno de sus siervos, va a acercarlo hacia él y va a poner un hijab, es decir, lo va a cubrir con algo para que nadie pueda ver o oír la conversación entre él y su Señor. ¿No? Y Allah le va a decir: ¿te recuerdas de tal y tal pecado? ¿Te recuerdas cuando hiciste esto y esto y esto? Subhanallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el Señor de todo te va a hablar directamente y nadie te va a escuchar, y nadie, solo tú y él. ¿Te recuerdas lo que hiciste? Que yo tapé tu pecado en tu dunya, nadie lo supo. Nadie lo supo, nadie sabía de lo que hiciste. ¿Qué dices de eso? Y el siervo va a decir: oh Allah, no puedo decir nada de eso, excepto que me perdonas. Perdóname, oh Allah. Subhanallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: hoy te perdono. Subhanallah. Entonces, esto es para algunos de sus siervos. Pero en general, los pecados de todos serán mencionados ante todos. La persona va a ser juzgada por su Señor directamente enfrente de todos. Enfrente de todos. Wayadu billah, Allah nos protege, Allah nos cuide, Allah nos guíe, Allah nos haga fuertes en su obediencia y nos aleje de desobediencia hacia Él subhanahu wa ta'ala, y nos haga de aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama, de la gente de la sunnah, de la gente de este din de Él, din Allah, din al-tawhid wa sunnah. Allahumma amin. No, mi Juan, ¿hay preguntas? No veo que hay preguntas, entonces les recuerdo que mañana hay otra clase, la clase de el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li Amat al-Ummah, las lecciones importantes para los comunes de la gente común de esta Ummah, escrito por el imam wa Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala. Al mismo tiempo, a las 2 de la tarde, tiempo de México, de la Ciudad de México. ¿No? Entonces, si no hay más preguntas y se recuerdan después las preguntas, pueden preguntar en la siguiente clase de la ta'ala. Entonces me despido, y Juan barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.